Buenas noches. Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Cantábamos recién que nuestros ojos deben ser abiertos, que en la oscuridad solo la voz de Dios nos puede guiar. Y mientras encuentran ese pasaje de Hechos, hace poco estaba leyendo al pastor Steve Cole, yo lo sigo mucho por las redes, y él mencionaba un testimonio acerca de un granjero chino, humilde, que durante mucho tiempo había pasado tiempo sin poder ver. Y él menciona que este granjero fue operado en una clínica que se encarga de hacer misiones cristianas. Entonces había un grupo de oftalmólogos en ese lugar y lo operan de cataratas. Ese era básicamente el problema que tenía, pero no podía ver. Así que él recibió la sanidad, pero también recibió el evangelio en esta clínica. Y luego de unos días de haber sido operado, dice que el oftalmólogo estaba viendo por fuera de la ventana, ¿no? Miraba hacia afuera y ve que el granjero, humilde, venía extendiendo una soga y con un montón de personas que a través de esa soga se acercaban a la clínica para que también puedan recibir la vista. Porque de alguna manera este granjero quería contar el testimonio de la alegría y el milagro que para él era el haber recuperado la visión por medio de una cirugía. Y como en aquel pueblo había vecinos de él, había gente sin ver, él se encargó de juntarlos a todos, extendiendo una soga y que todos vinieran caminando de esa manera. En el capítulo 8 del libro de Hechos, vamos a ver cómo el evangelio comienza a salir de la región central de Jerusalén y se va a extender hacia una nueva multitud de personas, ya no solo los judíos, sino también personas que estaban por lo menos en la región de Samaria, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a encontrar que, pese a que Esteban había muerto, como vimos la vez anterior, Esteban fue sembrado como una semilla del evangelio y su testimonio sirvió para que la misión se cumpla. Habitualmente los creyentes, en medio de la persecución, pueden sufrir al menos como un abatimiento y a veces el deseo de dejar de predicar. Pero en aquel tiempo, los creyentes, a pesar de la persecución, comenzaron a predicar el evangelio y a aferrarse más al Señor. Pensaba que la decisión de aferrarnos a la soga y caminar varios kilómetros para conocer al que pueda hacer el milagro en nuestra vida es una cuestión personal. Nadie te va a obligar a recibir el evangelio. Dios no toma tu decisión de aceptar el evangelio. Dios no toma tu decisión. En definitiva, o lo recibís o persistís en tus pecados y decidís rechazar. Pero esa es tu responsabilidad delante de Dios. Hoy nosotros lo que te vamos a hablar es lo que Dios quiere en cuanto a tu salvación. Dios quiere perdonarte los pecados. Dios ha hecho todo para salvarte y aún así te da el mensaje, pero la decisión con respecto al evangelio es tuya. Por eso el título del mensaje de hoy es un evangelio sin matices. ¿Se recibe o se rechaza? Así sencillamente. Recibirlo y rechazarlo tiene sus consecuencias. Cada uno se hará cargo de ellas. Cada uno se hace cargo de ellas. Cuando uno va a los primeros 8 versículos, de ahí de la primera parte de Hechos, se encuentra con que Saulo persigue a la iglesia. Saulo era un judío que había dado permiso en cuanto a la muerte de Esteban. Esteban había predicado fielmente el evangelio, lo había hecho también en un sentido defensivo y crítico también hacia el pueblo de Israel y sobre todo hacia los líderes. Y Saulo consiente en la muerte de Esteban. Y en aquel día los creyentes que estaban acostumbrados a sobrellevar una situación de vida normal allí en Jerusalén, los únicos que estaban padeciendo persecución, digamos, eran los apóstoles y por ahí algunos mensajeros, como los diáconos. Pero más allá de eso, el pueblo estaba en una situación de paz hasta ese entonces. Y sin embargo, la iglesia empieza a sufrir persecución por parte de Saulo de Tarso.
Hay algo interesante en la vida de Saulo de Tarso que después, capítulos posteriores, nosotros podemos ver que él se arrepiente, el Señor sale a su encuentro y ya deja de ser Saulo de Tarso, sino que ahora es el apóstol Pablo que tiene una gran tarea y al cual Jesús le encomienda la predicación del Evangelio, sobre todo a los gentiles. Ahora, la iglesia empieza a sufrir persecución y los judíos son esparcidos por toda Judea, por toda esa región y aún llegan a Samaria, regiones cercanas, ¿sí? Los apóstoles se quedan en Jerusalén, no se van, y los que salen son sobre todo los judíos, que algunos creen que también tenían alguna conexión con la parte griega. Así que el pueblo de Dios comienza a sufrir persecución, pero eso no lo detiene al pueblo, sino que todo lo contrario, a pesar de que Dios permite ese sufrimiento, el pueblo sale y comienza a extender la palabra de Dios en los lugares vecinos. Y eso es algo que el Señor les había prometido. Ustedes me serán testigos. En Jerusalén, todo bien, veníamos bien. Pero después, en Judea, en Samaria y hacia lo último de la tierra. Y Dios los tuvo que mover un poco de su comodidad, permitiendo que surja la persecución por medio de este hombre, Saulo de Tarso. Saulo asimismo se declara, siendo creyente, que él había sido perseguidor de la iglesia. Y esto es muy interesante, porque eso es algo de la conciencia que le quedó a Pablo. Yo perseguía a la iglesia, yo la asolaba, yo quería destruirla. Si tenía que perseguir a los creyentes para encarcelarlos, lo hacía. Y si tenía que salir fuera de los límites de la tierra, allí en Palestina, lo hacía para perseguir a los creyentes y aún dar consentimiento para que estos murieran. Así que la iglesia es perseguida, pero la iglesia no es detenida. Eso es la diferencia. Es perseguida, pero no es detenida. Lo segundo es que la iglesia ejerce la predicación del Evangelio. Desde el verso 4 en adelante se nos dice que fueron esparcidos y van por todas partes anunciando el Evangelio. Y de ahí comienza un nuevo nombre. Habíamos escuchado a Esteban, uno de los 7 diáconos llamados para un ministerio especial, el de servir las mesas, y ahora surge otro que es Felipe. Y dice que Felipe, desde el verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu del mundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La iglesia comienza a predicar el Evangelio. Capaz como decís, bueno, la iglesia, pero ¿cómo la iglesia? Si se nombra a Felipe. Bueno, porque Felipe es parte de la iglesia, ¿sí? Felipe no es una unidad monofuncional en la iglesia. La iglesia, en nombre de Felipe, y de hecho con la comisión apostólica, salía hacia la predicación en aquel lugar. La iglesia dispersada, la iglesia predicando, la iglesia anunciando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es la noticia de que Dios quiere salvar a pecadores que son conscientes de sus pecados, pero también que son conscientes de que se pueden arrepentir de los mismos, de que pueden ir a Dios con fe, de que pueden entender de que Jesús pagó por esos pecados e ir a Cristo. Fíjense que Felipe desciende hacia Samaria y les predicaba de Cristo, de Jesucristo. Y esto es muy importante porque el Evangelio siempre se centra en el Salvador. Nosotros desde el inicio del libro de Hechos, que estamos haciendo este estudio, hemos visto cómo el Evangelio de los apóstoles se centra en Cristo. No es antropocéntrico el Evangelio, no se centra en nosotros. Aunque nosotros somos, estamos como inmersos porque el Evangelio nos tiene que dar la noticia de cómo estamos y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si nos arrepentimos. Pero el Evangelio es cristocéntrico, se centra en el Salvador, porque en Él solo hay salvación. Pero me llama la atención porque Felipe, a quien en algún momento se le va a declarar como el evangelista, tiene ese nombre Felipe allí, en Hechos capítulo 21. Felipe va hacia un lugar donde no había buena relación entre judíos y los samaritanos. Allí Samaria era un lugar donde muy pocos judíos hubieran querido acercarse. Samaria era un lugar heterogéneo donde habían judíos mestizos, por así decirlo. En algún tiempo, Samaria pertenecía al 100% a Israel. Pero antiguamente, a causa del paganismo, a causa del pecado del pueblo,
La ciudad de Samaria había sido ocupada por pueblos gentiles y paganos, y eso hizo que la creencia entre los samaritanos y las creencias entre los paganos comiencen a fusionarse a causa de que comenzaron a tener relaciones, como las relaciones que tenemos los creyentes con nuestros vecinos, pero ellos sí se fusionaron de tal manera que no solo se fusionaron entre ellos porque se dieron en casamiento y la raza pura, que es la raza Israel, comenzó a hacerse una raza mestiza, por lo menos en ese lugar, sino que además ellos comenzaron a mezclar sus propias creencias. El judaísmo puro comenzó a mezclarse con el paganismo del pueblo asirio. Así que era toda una cosa extraña lo que se creía allí en Samaria. Ellos en parte aceptaban el credo de la Torá, pero rechazaban los salmos, rechazaban parte del Antiguo Testamento. Tenían su propio templo donde Dios no estaba en ese lugar. Sin embargo, ellos tenían cierta conciencia acerca de Moisés, de los antiguos hombres. Querían seguir a Dios, pero estaban influenciados de alguna manera y contaminados por el paganismo antiguo. Los judíos no se hubieran metido en aquel lugar, excepto Dios los empuje hacia ese lugar. Felipe no tuvo inconveniente de ir a aquel lugar y predicarles de Cristo. Y ellos atentamente no solamente escuchaban acerca del Evangelio, sino también que veían las señales que Felipe hacía, y muchos en aquel lugar fueron sanados en lo espiritual porque fueron liberados de la presión demoníaca, sino también que fueron sanados de la cuestión física, porque muchos paralíticos fueron curados. Miren, la parálisis hoy en cierta manera tiene algún grado de recuperación, pero no hay sanidad. Sin embargo, en aquel tiempo, sin medicina como la que hoy contamos, sí la gente se sanaba. Y eso eran claramente señales. ¿Por qué señales? Porque evidenciaban de que el mensaje de salvación que predicaba Felipe era verdadero, porque ese poder para salvación también se manifestaba en el poder de la liberación de las personas y en el poder para la sanidad de los que estaban paralíticos, los que estaban enfermos. Quizás hoy pienses que no hay mucha gente endemoniada, pero es cierto que lo mismo que encierra a las personas en aquel tiempo en una clase de atadura con esos espíritus, es también las ataduras que hoy el sistema dirigido por Satanás atrapa a las personas y las tiene encerradas en las costumbres, en el consumo, en las redes sociales, en las ataduras de la pornografía. ¿Cuántas cosas hay que hacen y que provienen del pensamiento del enemigo y que siguen atando a las personas y aún esclavizadas? Hoy hay sanidad como lo hubo en aquella época. De hecho, el testimonio de Jesús con una mujer samaritana ya había precedido a este testimonio, había sido mucho antes, y fue como un pequeño punto, un faro de lo que vendría para ese tiempo en Samaria. Así que aquella predicación tuvo productividad, porque dice el verso 8 que hubo gran gozo en aquella ciudad. Y esto es muy importante en el capítulo 8 de Hechos, porque el gozo es el resultado genuino de la salvación, y había gran gozo en aquellos que recibieron al Señor, recibieron con fe el Evangelio y recibieron para su propia salvación. Este gran gozo lo vamos a ver en dos de las situaciones más, en una no lo vamos a encontrar, porque hoy vamos a ver que hubo gran parte del pueblo en Samaria que conoció al Señor, muchos de allí creyeron. Vamos a ver un caso de una persona que se dice ser creyente, pero finalmente vemos que no hubo gozo en el resultado de su expresión de labios, pero uno que sí se convirtió y terminó lleno de gozo por haber entregado su vida a Cristo. Siempre que el Evangelio se predica, inevitablemente producirá o una fe verdadera y salvadora, pero también en muchos una fe que no es salvadora, una fe simplemente que es una confesión externa de los labios. Y esto está en toda la Biblia extendido. La fe la palabra de Dios es comparada con una semilla que puede caer en buena tierra como en mala tierra. Y muchas veces esa semilla, cuando cae en una tierra que es fértil en lo superficial, parece que empieza a producir fruto, pero finalmente ese fruto se ahoga, se extingue y queda totalmente deshecho. En la palabra de Dios
Muchas veces encontramos también que se hace la comparación del trigo y de la cizaña. El trigo como el conjunto de personas que creen y que finalmente dan fruto, y la cizaña como una clase de, ¿cómo se dice?, una hortaliza parecida, pero que es simplemente algo que ocupa espacio, que quiere robarle el espacio al trigo verdadero que produce fruto, y este no produce absolutamente nada. Muchas veces hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos para después poder distinguir lo que tiene fruto y entonces separar una cosa de la otra. La fe verdadera no es simplemente una acepción del intelecto. Hay mucha gente que dice, sí, Dios te bendiga, yo creo en Jesús, ¿sí? Pero en sus vidas no se ve absolutamente ninguna clase de evidencia de que esa fe que confiesa con sus labios haya producido un resultado realmente genuino en el corazón. La fe normalmente, una fe verdadera, es la que madura, es la que no queda estéril, sino que produce fruto y mucho fruto. Y normalmente la fe que madura es la fe que bendice a otros y que normalmente persiste en la vida junto al Señor, persiste en el discipulado junto al Señor. Y acá en este sentido vamos a ver el segundo testimonio. Recién veíamos a la iglesia allí en Samaria, y el segundo testimonio es el de Simón, el de Simón. Vamos a ir desde el verso 9 al 11. Dice, pero había allí en Samaria un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Miren, la gente normalmente cree ser buena y se autoengaña y se cree sus propias mentiras. Allí Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso, y que el único que lo conoce es el Señor. Yo pensaba en un bucle en el cual las personas que se autoengañan transitan. Mientras más buenos nos creemos, más orgullosos nos sentimos. Y mientras más orgullosos nos sentimos, más nos mostramos. Y mientras más orgullosos nos mostramos, más malos nos volvemos. Y si mientras más malos nos volvemos, menos conciencia entonces de nuestra maldad evidenciamos. Y mientras menos conciencia de nuestra maldad evidenciamos, más buenos nos creemos. Y así el círculo vicioso. Mientras más bueno me creo, más orgulloso me siento. Y mientras más orgulloso, más malo soy. Y así es el círculo vicioso. Pero siempre termina en cómo somos todos. Bueno, porque eso es lo que cree el mundo. El mundo cree que delante de Dios está en buenas condiciones. Pero la realidad es que cuando nos creemos buenos, es a partir del peor de los pecados, que es el orgullo. El orgullo arruina nuestra relación como seres humanos delante de Dios. Simón ejercía magia, esto no es ilusionismo, mezclaba la ciencia, la superstición, el ocultismo, se dedicaba a eso, era un engañador y había logrado que la gente lo escuche, así como en un sentido veíamos recién a Felipe en la predicación, él también lo había logrado. Se hacía pasar por alguien grande y se autodefinía como el Dunamis, el que tiene el gran poder de Dios. De hecho, hay textos antiguos, por ejemplo, de Justino Mártir, que señalan que Simón fue un prototipo del gnosticismo, una herejía con la cual Pablo tuvo que dar batalla. Y no solamente eso, sino que Simón llegó a proclamar el Mesías. Hay testimonio en la literatura antigua. Él se creía grande, y esto es el pecado del orgullo. Mientras más bueno me creo, más orgulloso soy, y mientras más orgulloso soy, más malo soy, y mientras más malo soy, menos cuenta de mi maldad tengo, y más bueno me creo, y así sucesivamente. El Evangelio no es para gente buena, estimado amigo. Todos los que estamos acá y hemos creído somos gente mala, que ha creído por la gracia de Dios. Jesús en Mateo capítulo 5 dijo que solo los pobres en espíritu pueden verse como Dios los ve. Si te das cuenta que hay pecado en tu corazón, es porque te estás viendo tal cual Dios te ve. Y Dios no es que quiera ofenderte, es que es el resultado de nuestra propia maldad, es el resultado de nuestra propia naturaleza caída. Y si vos podés ver esto, te estás viendo con la mirada que Dios tiene de vos. Pero no es una mirada condenatoria, es una mirada para que comiences a entender cómo estás delante de Dios y puedas ir a Él con fe. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes.
Pero para eso uno tiene que decir, soy pecador delante de Dios. Entonces, inicialmente vemos que uno comienza a rechazar el Evangelio cuando uno tiene un falso concepto de sí mismo. Si no te das cuenta que sos malo, el camino hacia el Evangelio va a estar truncado. Porque el Evangelio te da esa noticia es clave, que entiendas de que sos pecador. Lo segundo, que el rechazo del Evangelio también se da por un falso concepto de salvación. Desde el verso 12 dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y acá vos ves cómo Felipe, al compartir el escenario Simón, al compartir el escenario de Felipe y ver cómo Felipe predicaba y que realmente las cosas que hacía Felipe eran ciertas, porque yo no creo que a Simón le haya salido alguna vez de su propio engaño levantar un paralítico, pero él estaba viendo que la gente paralítica, que la gente endemoniada, estaba realmente siendo liberada y siendo sanada. Y esto lo dejaba atónito, totalmente sorprendido. La gente seguía a Felipe, así que algo movió a Simón para que declare que él también había creído y además, ¿qué hizo? Se bautizó. Así que no solamente hizo confesión, sino también que hizo lo que hicieron todos los demás samaritanos. Se puso en el lugar del bautismo y confesó su fe en Jesús. Así que él estaba allí en aquel lugar con esas intenciones. Él no había comprendido, por lo menos hasta ahora, lo que significaba ser salvo. Él lo que estaba mirando y estaba viendo eran las señales y los grandes milagros que se hacían. No nos habla nada Lucas acerca de la situación del corazón de Simón, excepto su mirada, dónde estaba puesto el foco de este hombre. Mucha gente se acerca al Evangelio por las bendiciones y encuentra en la superficie de esas bendiciones que Dios realmente puede ser creído, ¿sí? Mucha gente se acerca, quiero que traen a sus hijos para ser bendecidos, para que oremos por ellos y después no lo vemos más. ¿Creerán que es un conjuro mágico lo que hacemos acá con los nenes? No. Lo mejor que siempre le decimos a los papás como iglesia es que la bendición de esta oración es que ustedes conozcan a Cristo y que este chico sea criado bajo los principios del Evangelio. Pero no veo nunca a los papás que han orado, por los cuales hemos orado por sus hijos. ¿Por qué? Porque siguen confundidos, se acercan por las bendiciones, pero se olvidan de Dios, que es el dador de las bendiciones, porque ante Dios sí tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de decidir, la responsabilidad de tomar una decisión acerca de si creemos o rechazamos. Por eso hay gente que se detiene en cuanto a su fe en Dios porque no comprende y no acepta el concepto verdadero de la salvación. Lo tercero es que un falso concepto en cuanto a la salvación es cuando la gente confunde la obra de Dios. Miren lo que pasa allí desde el 14 en adelante. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjate lo que pasó por la cabeza de Simón. Simón decide confesar su fe en Cristo, decide bautizarse, pero los ojos de él estaban puestos en los milagros y las señales. Y acá se empezó a evidenciar donde seguían puestos sus ojos. Porque cuando vio que vinieron los apóstoles como para que el Espíritu Santo descienda sobre el corazón de las personas, ya vamos a ver ese detalle, Simón seguía mirando lo mismo. ¿De dónde viene este poder? Yo lo quiero. ¿Y qué quiso hacer Simón? Sacar dinero y comprarlo. Si hay algo que pagar, yo pago por esto, dijo Simón. Simón seguía confundido. Y es que Simón había confundido la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y en el primer periodo de la iglesia, imagínense entre samaritanos y judíos. El Evangelio viene por parte de los judíos, Jesús era judío. Y el Espíritu Santo desciende cuando hace presencia en aquel lugar los apóstoles. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque en la iglesia primitiva
tenía que darse la confraternización, es decir, este grupo de separación marcada de tantos años tenía que tener un encuentro único y resuelto por medio de los apóstoles. Los apóstoles, al enterarse del avivamiento que había en Samaria, envían a Pedro y a Juan y hacen que al fin el Espíritu Santo venga a morar en el corazón de aquellos creyentes samaritanos cuando ellos les imponían las manos. Esto de alguna manera unificaba lo que antes estaba separado, porque en la iglesia de Dios ya no hay judíos ni gentiles. En la iglesia de Dios somos todos ¿qué? Un solo cuerpo, una sola unidad. Y la presencia de los apóstoles en aquel lugar no solamente vindicaba la unidad de la iglesia, sino también que el testimonio apostólico era el único que Jesús había convalidado y era el único que debía ser creído. Así que la unidad se estaba dando en aquel lugar. Y esa unidad fue muy importante, porque hoy nosotros seguimos manteniendo la misma unidad con los samaritanos y también con los judíos, porque el Evangelio viene de allá. La actitud de Simón demuestra al menos 3 cosas. Creía que las cosas de Dios se podían comprar, creía que Dios era manipulable y creía también que él podía seguir engañando a la gente con un poquito más de poder. Y eso es lo que había en el corazón de Simón. Él todavía no tenía en mente lo que implicaba la realidad de la experiencia de la salvación. Las personas cuando creen no son como Simón, son como los samaritanos que recibían el Espíritu Santo para que seguir dando testimonio y seguir creciendo en la fe. Sin embargo, Simón simplemente quería comprar aquel poder, algo que no podía hacer. Dice en el verso 22 que Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate que Pedro le habla acerca del corazón. Dice, lo que acabas de decir no es un tema de tus labios simplemente, sino hay algo que está ¿en dónde? En tu corazón. Eso demuestra que todavía seguís siendo el mismo, Simón. Aunque hayas confesado con tu boca, aunque te hayas tirado en la pileta, seguís siendo el mismo, Simón. Dios te llama al arrepentimiento, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice Pedro. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todavía no se arrepiente Simón. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentite, clamale al Señor, rogale al Señor. ¿Y qué hacía Simón? No, por favor, pedile vos, no quiero sufrir las consecuencias temporales de esta cuestión que yo hice, de esta maldad que yo cometí. El problema no es la consecuencia temporal, el problema es tu consecuencia eterna, Simón. Tu corazón está lejos de Dios, seguís atrapado en el pecado. Los creyentes verdaderos disfrutan de la libertad en cuanto al pecado. En Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no será nuevamente aquel amo o aquel esclavizador que tiene en sus manos a los hombres, y más en aquellos que creen. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que vemos que el rechazo del Evangelio básicamente se da al menos por 3 cosas o 4. Se da porque tenemos un falso concepto de nosotros mismos, no entendemos de que somos pecadores. Lo segundo es porque obviamos la salvación, el regalo de Dios a nosotros pecadores. Lo tercero es porque no entendemos la obra de Dios en nosotros mismos por el Espíritu Santo. Y finalmente porque tenemos un falso concepto del pecado. Cuando no nos arrepentimos, entonces el pecado sigue haciendo su tarea en nosotros. El llamado de Dios entonces es a que recibas el Evangelio. Pero bueno, eso básicamente es una cuestión personal y depende de vos. Y el tercer testimonio lo vamos a ver ahora rápidamente desde el verso 25, y es el de el etíope nuevamente con Felipe. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que
un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vemos entonces el resultado del Evangelio allí en Samaria. Muchas personas creyeron, recibieron al Espíritu Santo, pero hubo uno, el cual era importante, el cual sorprendía con su forma, sorprendía con su mensaje, hizo testimonio de fe, pero el Espíritu Santo nunca había hecho una obra real en su corazón. El Evangelio puede ser rechazado y aún por personas que en su conciencia están engañadas y creen y afirman creer en Dios. Me da y me llama poderosamente la atención cómo Dios movía a Felipe. Dice que Felipe fue llamado a ir a un lugar desértico hacia la región sur. Y en el camino se encontró con alguien que estaba leyendo el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Era un etíope, es decir, una persona seguramente morena, que en aquel tiempo era funcionaria, seguramente era parte del reino, era algún ministro de la parte económica de la reina ahí de Candace. Candace era un título que se le daba a las reinas como faraón o como hablar del César. Entonces era una persona importante. Y él venía, este funcionario, para adorar, iba hacia Jerusalén, buscando adorar a Dios. Y algo interesante es que él estaba leyendo la palabra. Él estaba buscando realmente a Dios, intentando encontrarlo por medio de la palabra. Y hay un texto que está en Romanos capítulo 10, verso 12 al 15, que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Así que se nos dice que este hombre estaba yendo hacia un lugar correcto, tenía una intención correcta, pero todavía estaba en una frustración que vamos a leer ahora desde el verso 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe, nuevamente el Espíritu Santo, hablando al corazón de este misionero, de este evangelista: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Elías. Se ve que el eunuco o el etíope estaba hablando de manera fuerte y él le oyó. Y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque estaba leyendo un pasaje ahí de Isaías 53. Entonces Felipe, nuevamente abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio. ¿De quién? El Evangelio de Jesús. Simón el mago quería engrandecerse a sí mismo. A él le gustaba llamarse el poder de Dios. ¿Y Felipe de quién siempre hablaba? De Jesús. No buscaba su propia gloria Felipe, no buscaba alabanza de hombres, buscaba que el Señor y Dios sean glorificados. Y para recibir al Evangelio recién leíamos que debemos aceptar que somos pecadores. Y lo segundo es que debemos aceptar que solo Cristo salva. Y el Evangelio básicamente se debe centrar en la palabra. Fíjense que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe claramente conocía la profecía de Isaías, que hablaba acerca del Mesías. Cuando uno lee Isaías 53, se encuentra al siervo sufriente. Lo único que conecta históricamente con esa imagen profética es Jesucristo. Es Jesucristo. Y de él hablaba ese pasaje. La pregunta del etíope es sincera y es hasta, diría, cultural y teológica. Pero Felipe lo orienta hacia el Señor Jesús. Y esto nos habla acerca de que el Evangelio debe estar fundamentado y debe estar sustentado en las Escrituras. Todo lo que predica el creyente tiene que basarse en la palabra. El poder de Dios para salvación a todo el que cree es a través del Evangelio, es a través
de la palabra. Y lo segundo, el Evangelio debe centrarse en Jesucristo. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Jesús. Jesús fue sacrificado como Cordero Pascual para la liberación del pueblo. Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvación. Nosotros no podemos predicar de otra cosa, ni de nadie, sino más que desde Jesús. Así que, ¿por qué orientó Felipe al etíope en cuanto a Jesús? Porque en él, solamente en él hay salvación. El Antiguo Testamento hablaba acerca de él en formas y en imágenes. Hablaba acerca del Mesías, pero en Jesús tenemos la imagen completa, la sustancia de toda la fe de los antiguos. Hoy tenemos a Jesús como el único Salvador. Y finalmente, ¿cómo se recibe el Evangelio? Aceptando el regalo de la salvación por fe. Miren lo que dice desde el verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Escucharon a Simón decir eso? No. Simón siguió la corriente de una creencia externa, pero sus ojos estaban puestos en los milagros. Él quería ese mismo poder. Después habló él de su corazón, esa era su intención. Sin embargo, acá el etíope simplemente quería obedecer los pasos de fe. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y escuché esta parte: y siguió gozoso por su camino. ¿Sí? Lo vimos en el primer testimonio de los samaritanos. No vemos el gozo en el testimonio de Simón, y sí vemos el gozo en ¿quién? En el testimonio del etíope. La fe del etíope, ¿sí? Escuchó el Evangelio, escuchó de Jesús y dijo: yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que es el Dios enviado del cielo. Yo creo que Él es mi Salvador. La confesión del etíope, ¿sí? Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y confesarlo fue ir hacia las aguas del bautismo y hundirse bajo las aguas, y que todos los que estaban alrededor de esa comitiva, porque no estaba solo Felipe, era una persona importante, un funcionario importante, todos los que estaban alrededor vieron ese testimonio de fe. El etíope aceptó a Cristo y se bautizó, y no solamente descendió sobre las aguas como símbolo de que él muere a su antigua vida, sino que asciende de las aguas para vivir una nueva vida, como dice Pablo en Gálatas 2:20. De alguna manera el creyente está crucificado con Cristo, pero también el creyente ha resucitado con Cristo. Nuestro pasado muere en cuanto a nosotros. Nuestro pasado es dejado como crucificado, pero hay algo nuevo que Dios quiere darnos con esta vida eterna, nuestra experiencia personal con Él. Y finalmente el regocijo del etíope que sigue su camino a casa. Y es muy interesante porque allí Felipe es arrebatado. Imagínate toda la comitiva. Todos ven que Felipe le predica el Evangelio al etíope, y el etíope, del que no tenemos nombre, cree en Jesucristo y se bautiza. Ahora, cuando ven el milagro de que Felipe desaparece y es trasladado, traspuesto a otro lugar, ese es un gran testimonio al regreso. Porque si alguien podía decir algo en cuanto a Jesucristo, era el etíope a su pueblo, ¿no? Él iba a hablar, iba a dar testimonio. Pero él podía decir: ¿saben qué? Felipe, el cual me predicó a mí, desapareció de nuestros ojos, desapareció de nuestra vista. Y no solamente yo vi que desapareció, sino toda la comitiva que vino conmigo vio ese testimonio de ese poderoso evangelio. El etíope no pudo ver exorcismos, no pudo ver paralíticos levantarse, pero pudo ver una obra extraordinaria también cuando Felipe fue traspuesto a otro lugar, a otro sitio. Así que Etíope contaba con toda una comitiva que podían validar el testimonio de la predicación que ahora este hombre iba a hacer en su propia tierra, en su propia nación. Algunas exhortaciones y termino. Hay un solo evangelio, estimado amigo, y es para todas las personas. No nos importa tu cultura, no nos importa quién has sido. De hecho, a Dios no le importa. Dios quiere que sepas que sos pecador y que más allá de las prácticas que hayas tenido, el evangelio te llama
al arrepentimiento. El Evangelio es poderoso para salvar a pecadores. No importa si tu pecado ha sido simplemente el mentir, o si tu pecado ha sido tan grave que quizás hayas estado en la cárcel. No importa. Dios salva acá a personas libres, salva a personas que han estado presas en la homosexualidad, salva a personas que pierden la libertad y están en una penitenciaría, en cadena perpetua, salva a las personas que deciden creer en Jesucristo. Jesucristo y la fe en el corazón son el centro del Evangelio. Felipe proclamó a Cristo a los samaritanos, Felipe le proclamó a Cristo y el arrepentimiento a Simón el mago, y también le proclamó lo mismo a quien, al etíope. Fue Cristo el centro del Evangelio de Felipe. Debemos proclamar el Evangelio a pesar de que no todos los que confiesen verdaderamente crean. Finalmente debemos proclamar el Evangelio más allá de la situación en la que nos encontremos. Vimos ahí que la persecución fue un motor para la iglesia. Vimos también que hay algunos que son llamados específicamente, pero finalmente cuando el Evangelio es predicado y las personas creen, el Evangelio nuevamente comienza a ser mayormente predicado y cada punto donde las personas aceptan es un punto de nuevo testimonio de fe. Algo interesante es que el Evangelio siempre trae gozo más allá de la instancia en la cual se encuentre la persona que predica el Evangelio. El llamado, estimado amigo, es a que creas. El Evangelio no tiene medias tintas. El Evangelio te llama a creer. Y si no crees, eso básicamente es una situación en la cual te encontrás de rechazo de la verdad del Evangelio. La iglesia ora por vos para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra y puedas venir a Cristo con un corazón dócil, arrepintiéndote de tus pecados y creer en Él. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sos bueno con nosotros, porque nos permitís hablar acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también gracias por la oportunidad que seguís dando a la iglesia y a las personas para escuchar esta verdad. De que en Jesucristo hay perdón de pecados, de que si hay arrepentimiento y fe, la obra de tu Santo Espíritu realmente se hará patente en el corazón y habrá salvación. Por eso rogamos para que lo sigas haciendo, de que nos permitas como iglesia seguir extendiendo tu palabra, pero también que las personas que escuchas sean llevadas a la convicción para que realmente haya salvación de almas, para que realmente haya salvación en esta noche. Te agradecemos por todo, bendice tu iglesia y bendícenos en esta semana. En nombre de Cristo Jesús, amén.